Damos la bienvenida una semana más al programa Empresa 7 aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, Córdoba. Córdoba, y se me llena la boca al decirlo, es una tierra de vinos. Y además, según lo apuntan diversos autores, aquí en estas tierras de Córdoba fueron elegidas por fenicios, griegos y romanos, que la eligieron para producir vino. Así que no creo que estuvieran ellos muy equivocados para cultivar las viñas, producir los vinos y tener unos magníficos vinos. Sin embargo, no es hasta el siglo XX, en los años 40, cuando empezamos a tener la denominación de origen protegida, la que tenemos actualmente, de Montilla y Moriles, donde producen un vino excepcional, un vino único en el mundo. Pues de vino vamos a hablar precisamente hoy, lo vamos a hacer de la mano de Antonio López, que es el CEO de Bodegas El Monte, y viene hoy para hablar de vino, pero sobre todo para hablar de los 5 vinos que ha creado bajo el manto, bajo la marca de Ximenium, un Ximenium que además es una marca maravillosa. Quiero felicitar a la bodega por elegir este diseño, que es absolutamente magnífico. Y agradezco a Antonio López, buenas noches, que esté aquí con nosotros para hablar de vino y de Ximenium. Muy buenas noches, Rafa. Qué maravilla de botella. Creo que es el primer Magnum en Montilla Moriles, y creo que incluso la producción en Magnum y en botella de Borgoña nadie lo había hecho hasta el momento, ¿verdad? En un fino no. En un fino, hablo de fino. Bueno, el área de Borgoña, todo el mundo a nivel mundial sabe la importancia que tiene en vino, no menos que Montilla Moriles. Es una zona de grandes viticultores, grandes bodegas y evidentemente de grandes vinos. El utilizar una botella Magnum y tipo Borgoña es para darle ese empuje y ese el realce, ¿no? El realce a la hostelería, sobre todo aquí, local, en Córdoba, a que se atrevan a dedicarle tiempo a este formato, y sobre todo porque el producto, lo que contiene esta botella, es algo increíble en cuanto a vino fino dentro de la gama Ximenium. Un productazo que tenía que ir acompasado de un gran recipiente, ¿no?, como el que han conseguido. Creo que Ximenium, en mi manera de pensar, es como dar un golpe en la mesa y decir que los vinos de Montilla y Moriles están más vivos que nunca. O sea, que han conseguido decir, oye, mira, aquí están estos vinos. Ximenium, una marca que realza incluso más, que aporta muchísimo a la denominación de origen, porque comercialmente me parece que es un cañón. Y el contenido, que no he probado aún, pero seguro que es un cañón también. Lo probaremos. Lo probaremos. Y evidentemente estoy al 100% con tu perspectiva. Es verdad que aquí en la zona se está haciendo las cosas y muy bien. Muy bien, sí. Creo que Córdoba capital debe de darle una oportunidad de nuevo a los vinos de Montilla Moriles, y Ximenium va en esa línea. Es esa oportunidad que yo quiero que me des, y yo te la argumento tanto en producto como en packaging, como en presentación. Sobre todo para que tengamos en cuenta que estamos trabajando en una zona cálida, un tipo de uva concreta, que es la variedad Pedro Ximénez, con una piel fina, que estamos haciendo una ingeniería vitivinícola y vitícola en campo para hacer unos vinos con unos procesos de vinificación que luego nos dejen mostrar esta grandeza que nosotros tenemos aquí en la zona sur de Córdoba, y estamos compitiendo con zonas frescas, con zonas con uva con piel, que lo tienen un poquito más fácil. De hecho, a nivel general, a nivel nacional, los bodegueros de otras denominaciones de origen de España nos llaman unos auténticos héroes de los vinos que estamos haciendo. Entonces, Ximenium viene a dar el golpe en la mesa. El golpe en la mesa, sí. Pero eso se tiene que dar siempre y cuando el consumidor nos dé la oportunidad de estar en ella. Y creo que Ximenium debe de estar. Dicen que no hay que ser solo bueno, sino parecerlo. Exacto. Y es eso lo que han hecho ustedes en la bodega. O sea, producimos un vino, o hemos hecho unos vinos, unos 5 vinos seguramente excepcionales, seguro que son excepcionales, pero tenemos que parecerlo. Y eso creo que es muy importante, alejarse del backing box, sin denostarlo, por supuesto, pero presentar una botella de una categoría, como he dicho antes, lo he repetido 2 o 3 veces, magnífica. Hay que pensar que cuando nosotros creamos Ximenium, Ximenium llega cuando personalmente yo sé que voy a ser bodeguero. ¿Qué puedo aportar yo después de 3 generaciones anteriores que lo han hecho muy bien y sobre todo
que estoy en un tranquilo tránsito de una tercera a una cuarta generación y tengo un producto tope de gama como es el fino cebolla. A partir de ahí, sacar Ximenium ya es un garante de calidad si estamos diciendo que es la línea de alta expresión de Bodega del Monte. Eso precisamente quería preguntar. ¿Qué representa Ximenium con respecto a otros vinos que han producido? Me ha hablado de 3 generaciones, usted la cuarta. ¿Qué representa Ximenium? ¿Qué punto diferenciador? En el packaging, en el envase, en el recipiente, me queda muy claro, ¿vale? Pero el producto, el líquido, el caldo. Si empezamos por el principio, los 2 vinos blancos son exclusivamente de vendimia nocturna y a mano. Estamos hablando de una variedad como es la Pedro Ximénez, recolectada de noche por un equipo humano previamente formado y cualificado para ello, con unas técnicas de vinificación de otras zonas a nivel mundial que padecen los mismos problemas que nosotros, es decir, las altas temperaturas que hace aquí en el sur de Córdoba, y posteriormente un proceso de fermentación lenta a una temperatura muy controlada con unas diferencias térmicas causadas a propósito para que haya unos matices posteriormente en el vino, y luego un batonage, como es el caso del 4 generaciones, que es el 100% variedad Pedro Ximénez, durante 5 meses trabajando la lía fina, que quede muy sutil, y evidentemente luego envasarlo, embotellarlo en el momento concreto para que llegue en el cliente en su momento óptimo. Ya ahí estamos hablando de un estudio de mercado, de rotación, de vinificación previa en la bodega, de una adquisición de medios técnicos para que todos estos procedimientos vayan rigurosamente controlados por nuestro enólogo, al cual le mando un abrazo a Manuel Ángel Capote Pérez, que es el director técnico enólogo del proyecto Ximenium, que creo que Bodega del Monte está nutrida. El enólogo se le habrán caído 2 lágrimas cuando presentaron Ximenium, imagino, porque dice, he creado un vino maravilloso y encima con su aspecto físico que viene con smoking, el vino. Él habla de un reto profesional increíble, porque él viene de la viticultura heroica de Canarias, con sus limitaciones también, su factor clima que determina, y estudiar lo que es el sur de Córdoba, estudiar la variedad, todos los contras que se nos pueden presentar para que solamente haya pros en el vino, es un proceso de trabajo previo y bastante importante, y que agradezco tanto a Manuel como al equipo de bodega toda la implicación que han tenido en el campo. He hablado antes de vendimia nocturna, me parece muy llamativo que la recolección de la uva se produzca como se produce en verano. Además, este año pasado se adelantó bastante porque la uva se estaba yendo, ¿no? Entonces había que adelantarlo algo. Sin embargo, ustedes hacen la vendimia nocturna, que además creo que fueron los primeros en realizarla en el año 2020, ¿no? En el 2020, exacto. Y recoger la uva en una temperatura bastante más suave, que entiendo que eso repercute en la calidad y en el nivel del vino. Y un aporte... Estará estudiado, supongo. Evidentemente. Cada cosecha es un mundo, Rafa. Te puedo hablar bodegueros a los cuales le tengo muchísimo cariño en la zona, con un bagaje de experiencia enorme, y siempre dicen lo mismo, no hay 2 cosechas iguales. Este vino está tremendamente bueno porque se ha recolectado previo al golpe de calor que sufre la denominación de origen en el fin de semana del 13-14 de agosto. El Pedro Ximénez se recolecta el día 11 de agosto y el Sauvignon Blanc con Chardonnay lo recolectamos el día 4. Que es este. Exacto. Te puedo porque garantizar... es la recolección de 2021, este vino que estamos viendo ahora mismo. Ximenium 4 generaciones y Ximenium Cuen Blanc. La variedad Sauvignon Blanc y Chardonnay son variedades meticulosamente precisas, porque son variedades que en 24 o 48 horas se te pueden ir. Puede cambiar el vino de un porcentaje al 100% excepcional a un vino que se te queda al 80-85%. Estamos hablando en un concurso de cata ciega de una medalla de oro a una medalla de bronce. Hay tramos, ¿eh? Sí, hay tramos, sí que hay tramos.
Y en temperatura estamos hablando de que recoger el vino a otra hora, pues pueden ser 15 o 20 grados de temperatura, más perfectamente, ¿no? La temperatura media de recesión de uva en una vendimia nocturna nos podemos ir entre 17 y 15 grados. Las dos últimas vendimias que nosotros hemos realizado es la temperatura media, siendo la temperatura más baja cuando nace el alba, cuando se va a venir el día, ¿no? Ese efecto condensación que hay de la poca humedad que hay, pero evidentemente se expresa en temperatura de recesión de uva. Si vamos a fermentar a un inicio de temperatura de 17 grados, no hay diferencia térmica, con lo cual ya es un pro. Ahí no hay oxidación que valga. Quiero decir que a mí me gusta el vino. O sea, que hablo desde la experiencia y creo que Bodega El Monte, donde está ubicado, que es en el pleno pago de Moriles Alto, y es una zona que además se dice, lo he entendido en vino, que tiene un vino diferente. No sé si mejor o peor, eso me lo tendrás que decir, pero es un vino completamente diferente al que se produce en otras zonas de la comarca, de la denominación de origen del Consejo Regulador. Bueno, la albariza ¿Por qué Moriles Alto? ¿Por qué Moriles Alto? La albariza, la tierra. La tierra es la madre de la principal característica de nuestro vino, el microclima que existe en Moriles Alto, la variedad Pedro Ximénez, cómo se comporta con este factor de retención hídrica que tiene nuestra tierra, ese acumulamiento de humedad que puede nutrir en épocas de sequía. Evidentemente un equipo de viticultores con mucha experiencia en el trabajo de esta uva. Luego la tecnología que últimamente tiene toda bodega de Moriles, de la zona Montilla-Moriles, es algo que nos está aportando muchísimo valor cualitativo a la hora de un vino. Y en concreto es que para mí Moriles Alto creo que es el clave en Ximenium. Si estas viñas no están ubicadas en Moriles Alto, Ximenium no es el Ximenium. vino. Sería otra cosa, Exacto. Pero no es Ximenium. Mejor o peor depende del paladar. Pero Ximenium tiene ese nivel, esa categoría, esa calidad, gracias a estar donde está. Además es un proyecto de alta expresión, es decir, buscamos el culmen de Moriles Alto. Me gustaría repasar también con usted la historia de la bodega. Hemos dicho antes que es la cuarta generación. La cuarta generación tiene una ventaja muy grande, y es que tiene 3 por delante, Sí. que han aprendido y todos aquellos errores que se han podido cometer en las 3 generaciones anteriores, no digo que no se sigan cometiendo errores, pero todos esos errores ya no se cometen y se va un paso más adelante. Y ese paso más adelante creo que es Ximenium. Bueno, las 3 generaciones anteriores... La quinta será la leche. La quinta será la leche. te puedo asegurar ya que las vendimias nocturnas de Ximenium, la cuarta generación, son vividas y trabajadas ya por la quinta generación y con una ilusión tremenda. Unas manos más jóvenes, Sí. ¿no? Están mis sobrinos ahí que la verdad es una auténtica responsabilidad. Yo siempre lo digo, soy la cuarta generación y tengo la ilusión y la responsabilidad de hacerla Mucha atractiva. responsabilidad, sí. De hacerle atractiva a la quinta. Y ya de por sí, pero hablar de las 3 generaciones anteriores es difícil y lo intento porque estamos ante las cámaras, de no emocionarme de la personalidad de mi bisabuelo. A su bisabuelo. Mi bisabuelo, Imagínate Juan a su Ramón. bisabuelo tomándose una copa de Ximenium. Me encantaría. ¿Verdad? Lo daría todo el beneficio que pueda dar este proyecto. Si se por encuentra con una tomar. lámpara maravillosa, dice que mi bisabuelo Sí. se tome una copita de Ximenium. Yo creo que es la rúbrica, el resultado de tanto trabajo, de tantas generaciones, de una familia dedicada al mundo del vino. Y sobre todo por mi abuelo. Yo cuando toda esta magnitud que está cogiendo la presentación, la puesta en escena del proyecto, es cuando seleccionamos el Reliquia 1958. Yo sé de toda la importancia de dónde está ubicada esas botas y digo, si yo pudiera hablar contigo algo ahora, sería con esta copa de vino. Y ahí es cuando me creo que Ximenium va a ser algo al cual yo le tenía mucho cariño, le tengo un especial proyecto de empresa, pero es cierto que el valor sentimental que a mí me da Reliquia 1958 y Singular Cask, porque el fino es mi padre, el fino Antonio López López es
e intentar por todos los medios en una botella de vino explicar toda su sabiduría, su sapiencia en el mundo de la crianza biológica para crear un vino como es el Cebolla. Y Ximenium Fino en Rama, 17 años, es poder definir con una copa de vino lo que Antonio López ha hecho por el vino de Moriles. Es que hablar de Bodega El Monte y no hablar de Fino Cebolla es poco menos que un pecado, cometer un pecado, ¿verdad? Porque es un vino que prácticamente ha tenido todos los premios habido y por haber, ¿no? Es un vino súper galardonado, un vino que está muy presente y en la mente de todos, es quizás de los vinos más populares, más famosos que tenemos y que todo el mundo, cuando hablamos de Fino Cebolla, bueno, pues implica calidad, nivel, un gusto a un fino bien entendido, bien comprendido y un resultado excepcional. Hace unos días lo pensaba, el Cebolla, hay que atreverse. ¿Y se pondrá el Fino Cebolla celoso del Ximenium? No, son dos amigos, dos hermanos que van a luchar codo con codo por lo que acaba de decir antes, ¿no? La quinta generación. Yo creo que Ximenium es el compañero perfecto al Cebolla para hacer todavía aún más grande la cultura del vino de Bodega El Monte, de Moriles, de la zona Montilla Moriles. Para mí, el compañero perfecto al Cebolla va a ser ¿Y son compatibles? ¿Podemos verlos sí. uno detrás de otro? Perfectamente, ¿no? Si quieres ahora... ¿En qué momento tomaríamos un Cebolla y en qué momento tomaríamos un Ximenium? Yo probaría el Cebolla o me tomaría una copa de Cebolla contigo hablándote de lo que ha significado Ximenium hasta antes del vino, hasta antes de que llegase el proyecto Ximenium. Porque Ximenium habla del arraigo y el Cebolla es el que ha creado ese arraigo. Sin el Cebolla no hay Ximenium. Sin el Cebolla no hay Ximenium, exacto. Y el apego, lo que el Cebolla ha dado a la familia López Cuenca es algo increíble. Es el único vino fino con medallas en los certámenes del vino más importante del mundo. Desde 2017 no se baja del podium de las grandes citas de vino a nivel mundial. Es el que ha puesto la calidad de los vinos de Moriles Alto en valor. Es la joya de la corona de la bodega y es mi hermano. Cebolla sale el día 2 de enero del 93, en mi bautizo, la marca comercial, y para mí ha sido mi hermano. Entonces, Ximenium... O sea, coincide su bautizo con el de Cebolla. Exacto. Entonces... Qué agradable casualidad, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo... O no existen las casualidades tampoco. Sí, existe la casualidad, existe la suerte. Pero en este caso me parece a mí que no. Existe la suerte y existe el Cebolla y Ximenium, ¿no? Que en verdad, pues... ¿Ha nacido alguien de su familia con el tiempo de Ximenium? Bueno, se presenta el día que mis padres cumplen 45 años de casados. Ahí tenemos el dato. Ahí tenemos el dato. Ahí había que buscarle algún lazo con esto. Alguna percha, claro que sí. Entonces, pues es cierto que para mí es el regalo, el agradecimiento. De hecho, Cuen Blanc van en honor a mi madre, a esa labor de bodeguera en la sombra que ha hecho ella. Mi madre puede entender más de vino que cualquiera, porque dice que el suyo es el mejor, con lo cual intentamos todos los días trabajar para que así sea, ¿no? Y tenía las ganas de darle ese abrazo que se lo va a llevar ella consigo siempre, de saber que Cuen Blanc, vaya donde vaya, esté en Estados Unidos, en Alemania, en Miami, donde haya Cuen Blanc, va a estar Francisca de Paula Cuenca Ojeda, que es mi madre. Cuando unos padres tienen un hijo, siempre caemos en la tentación o casi a veces ese aliento decimos, ¿y cuándo vendrá el siguiente? No sé si con el vino le habrán dicho alguna vez, este proyecto es maravilloso, ya ha nacido. ¿Hay más proyectos detrás de Ximenium? Yo creo que es que... Haciendo ese paralelismo familiar. Sí, el proyecto Ximenium ha llegado, pero tiene muchísimo desarrollo. El proyecto Ximenium es un compromiso con el enoturismo, creando una experiencia donde se vea toda la capacidad y las características de un vino de Moriles.
Le hablo de historia, le hablo de trayectoria de pueblo, de historia de bodega, de las 4 generaciones, de la cultura que va ligada siempre al vino. El vino no solamente es la botella de vino, es la gastronomía, es el cante, es la poesía. Es decir, Ximeniu tiene una amplia carta de presentación en cuanto a enoturística. Y sobre todo, Ximeniu es un proyecto comprometido con la cultura del vino de Moriles. Ando en una edad, ¿no?, desde la época de los 90, soy del 92 y creo que nunca se debe de perder la cultura del vino en Moriles. Es usted insultantemente joven. Bueno. Insultantemente joven. Entonces, pues veo que Ximeniu tiene que coger a la gente joven, ser uno más de la pandilla, puedo llamarlo así, y que le demuestre al pueblo de Moriles que vaya donde vaya, va a llevar algo grande, un vino que va a dar mucha alegría. Hemos hablado antes de puntillas sobre la denominación Montilla Moriles y quería preguntarle en qué momento se encuentra. ¿Cuál es su parecer? Ahora mismo en un momento clave. Hay que saber que la denominación de origen está muy estrictamente sometida a temas públicos, con gestiones con la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos achacarle toda la problemática que puede haber. Creo que la diversidad ahora mismo en proyectos como Ximeniu, como otros proyectos que se están haciendo, tanto en Moriles como en la Sierra de Montilla, le viene genial, porque sí es cierto que toda esta nueva generación que se está creando en torno a la zona Montilla Moriles viene con mucho cariño, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Que no es que no se estén haciendo, ojo, pero sí es cierto que quien se quede es porque quiere aportar, con lo cual hay que darle su sitio, hay que darle a todo el mundo una oportunidad para presentar su proyecto, para dignificar la zona, y sí es cierto que de una parcela a otra, habiendo 20 metros, 30 metros de diferencia, existen similitudes, porque las levaduras no son iguales, el trabajo de campo no es el mismo, y el procedimiento una vez que entra dentro de la bodega no es igual, y estamos hablando de revalorizar cada momento, cada metro que haya de viñedo en la zona. Se ha convertido en algo muy vocacional, ¿no? O sea, no muy profesional, pero también muy vocacional. Ahora el que se dedique Montilla Moriles al mundo del vino tiene que apasionarle, ¿no? Es que tienes que tener un nivel de involucramiento en todo el procedimiento. Piense que tenemos que ser perfectos ahora mismo en todo. Entonces tenemos que saber de campo, tenemos que saber de bodega, tenemos que saber comercialmente, tenemos que saber de cómo se presenta un vino y luego, no por último y menos importante, saber cómo debe de exponerlo el compañero de sala, el compañero del restaurante, el compañero de la taberna. Pues fíjese que eso se han olvidado mucho, durante muchos años se ha olvidado Montilla Moriles de que tenía que hacer ese trabajo de formar al camarero, al jefe de sala, de cómo tiene que exponer el vino, y ahora Montilla Moriles se está convirtiendo en un buen producto, un productazo siempre lo ha sido en cuanto a sabor, pero ahora le faltaba creérselo y se lo está creyendo. Sí, porque la gastronomía, y nos centramos en Córdoba, la gastronomía, la oferta gastronómica que hay ahora mismo en Córdoba puede ser la mejor que hay en toda España. Sin duda, y peleando con el resto del mundo perfectamente. Entonces, si a mí un restaurante de alta restauración de Córdoba me pone en su carta o me brinda estar en un pase de su menú, o estoy a la altura del restaurante o no esté, porque no está ayudando a un cordobés, lo está empeorando. Entonces, cierto. Ximeniu viene a eso también. ¿Cómo ha pasado la pandemia Bodega del Monte? Pues con mucho contacto con el cliente de hostelería, la verdad que me he hecho más amigo de los clientes estando en pandemia que previamente por todo el ajetreo del día a día. No hemos entrado en el punto de venta que nos ha dejado estar con ellos, en la alimentación. Debo de darle las gracias porque sin ellos no hubiese sido posible la continuidad prácticamente casi de la bodega. El poder estar en un lineal o en una tienda especializada y poder llegar a una casa en un momento complicado es
es difícil, pero hemos sacado esa sonrisa o esa foto. Ha humanizado, ¿no? Se ha humanizado Exacto. mucho, ¿no? Y la verdad que muy contento de haber tenido ese contacto, evidentemente no por lo que lo ha causado, porque también nos hemos dejado personas atrás. Ya no es solamente la persiana de la restauración cerrada. Piense usted que hay personas que con el bar cerrado ha tenido que despedir a su familiar y encima no poderse ni estar con él. Entonces, ahora que ya parece ser que todo vuelve a la normalidad, no debemos de olvidar ese momento para disfrutar el que viene. Pues muchísimas gracias, Antonio. Vaya lección de vino que nos has dado, ¿eh? Y lo mejor es que lo mejor está por venir, porque tengo la certeza de que van a seguir trabajando por dignificar el vino, por llevarlo a lo más alto y que no se hablen de las 3R solo, ¿no? Que se hable de las 3R y de la doble M, ¿no? Y de la doble M, o de la M al cuadrado. La M al cuadrado. Pues muchísimas gracias, buenas noches. Espero verte en otra ocasión también por aquí, por el programa, porque ha sido un placer, un gustazo hablar de vino con una persona tan acreditada y con un bagaje anterior tan esplendoroso. Bueno, pues también le vamos a dar las gracias a todos los telespectadores que han estado con nosotros en esta conversación tan amena y le vamos a brindar una copa de Simenio o de cebolla en la bodega cuando ellos quieran. Estupendo, pues yo creo que nos quedamos con esa invitación, ese brindis que vamos a hacer con Antonio López y vamos a brindar por Simenio y por ustedes. Y yo especialmente, pues como siempre, les despido hasta la semana que viene, porque aquí en Empresa 7 siempre venimos cargados de sorpresas. Esta vez ha sido Simenium y habrá muchas más sorpresas. La semana que viene, próximo martes, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, Empresa 7, para hablar de economía de empresa. Que descansen y sean felices.